Buenos días, mi nombre es Romero Gutiérrez Silvana Gabriela y en esta oportunidad voy a hablar acerca de las reglas de Kirchhoff, amperímetros y voltímetros, ohmímetros. Primero, las leyes de Kirchhoff. Esto nace a partir de que hace mucho tiempo, en los años 1845, está el señor Gustavo Kirchhoff, que él ve que la ley de Ohm se emplea para circuitos que solamente están conectados a una batería y las resistencias se pueden reemplazar por resistencias equivalentes, pero él nota que cuando hay varias baterías y están distribuidas en todo un circuito, las resistencias no pueden reducirse. Dice que en esta situación la ley de Ohm no es suficiente, no se abastece. Entonces, a raíz de esto, Gustavo Kirchhoff plantea aplicar leyes para circuitos más complejos, en donde la ley de Ohm no podía aplicarse. Para esto, Kirchhoff presenta dos leyes. La primera ley, que es conocida como la ley de nudo, que nos dice que habla de que en un nudo la sumatoria total de corrientes es igual a 0. Y también asigna signos para las corrientes. En este caso, corrientes que ingresan a un nudo tienen el signo positivo, mientras que las que salen tienen un signo negativo. Entonces, haciendo una sumatoria total de estas intensidades, dice que esta sumatoria tiene que ser igual a 0, porque no puede existir retención de carga en un nudo. Eso es lo que nos habla la ley de nodos. Luego, como ya mencionamos, la razón de esta ley es que dicen que no se puede, la corriente tiene que circular correctamente, no puede haber retención de corriente en un punto. Ahora, para explicarlo con un ejemplo, vemos en esta imagen un circuito donde tenemos dos resistencias. Tenemos dos resistencias de 1000 ohmios cada uno. Y tenemos dos puntos que estamos señalándolos como nodos. Esos son los nodos. Ahora vemos que, y acá tenemos dos baterías, que puede convertirse en una batería equivalente, que es una batería de 9 voltios. Entonces, en este caso vemos que la corriente siempre va de negativo a positivo, entonces este tiene un circuito que en sentido horario. Por acá circula la corriente, llega al nodo y se reparte. Los resistores tienen la misma resistencia, entonces la corriente se distribuye en partes iguales. Por ejemplo, si de este punto particen 10 electrones, 5 electrones se van por este circuito y los otros 5 se van por el otro, pasan por el resistor 2. Los dos llegan a este nodo, se unen y vuelven a formar los 10 electrones. Entonces, como podemos ver, en este caso se cumple que hay una conservación de carga y efectivamente la primera ley de Kirchhoff obedece al principio de conservación de carga. Ahora, observamos este mismo ejemplo en donde tenemos acá el potencial de la batería, que es de 9 voltios. Entonces, aplicando la fórmula del potencial es igual a la intensidad por la resistencia, despejamos la intensidad para aplicar en este resistor 1. Entonces, la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Sabemos que el voltaje que está de la fuerza
electromotriz, a las baterías también se les llama como una fuerza electromotriz, es de 9 voltios. Entonces ponemos 9. La resistencia sabemos que es de 1000 ohmios. Entonces, haciendo esta división, tenemos que por esta resistencia está pasando una corriente de 9 miliamperios. Entonces, como es la misma resistencia, entonces está pasando 9 miliamperios por ambos lados. En todo caso, deducimos que está ingresando una intensidad de 18 miliamperios, las cuales se distribuyen para cada resistencia y se vuelven a unir en el siguiente nodo. Entonces, claramente acá vemos lo que es la conservación de carga. 18 miliamperios. La intensidad 1 es igual a la intensidad 2. Ahora, la segunda ley de Kirchhoff nos habla acerca de, esta segunda ley es conocida como la ley del circuito o ley de mallas. A ver, y esta ley parte a partir del principio de la conservación en este caso es la conservación del potencial, del potencial del circuito. Esta ley nos dice que en cualquier circuito la suma algebraica de las fuerzas electromotrices, en este caso de las baterías, debe ser igual a la suma algebraica de las caídas de potencial en cada resistencia. Esto, ¿cómo lo expresamos matemáticamente? Matemáticamente decimos que la sumatoria de la diferencia potencial es igual a 0. Y sabemos que la diferencia potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces la suma de las tensiones de la batería que se encuentran deben ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión que existe en cada resistor. Ahora, la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. En este ejemplo estamos viendo que tenemos 2 resistores y 2 baterías. A ver, tenemos una batería que tiene una diferencia potencial de 10 voltios. Tenemos la otra que es de 1 voltio. Entonces, y tenemos 2 resistencias. Ahora, en este caso, vamos a ver que vemos que hay dos voltajes. Para resolver este problema, consideramos las baterías como una sola. Las unimos. Entonces se pueden representar de la manera que demuestra la imagen. Entonces, para hallar el potencial del sistema de baterías, hacemos la diferencia, ya que representa una caída de potencial. Entonces 10 voltios menos 1 voltio son 9 voltios. Por lo tanto, decimos que los electrones que circulan saliendo de acá, de B1, y pasan por resistencia 1, luego pierden potencial. En cada resistencia pierden potencial, atraviesa en la resistencia 2, también pierde potencial. Y de esta manera se generan estas caídas de potenciales. Entonces la segunda ley de Kirchhoff nos dice que este potencial del sistema de baterías es igual a la caída de potencial en cada resistencia, que no tiene que haber una pérdida de este potencial. Ahora, respecto a los amperímetros y voltímetros. Primero, ¿qué es un amperímetro? Un amperímetro, como su nombre indica, es un instrumento, un dispositivo que nos ayuda a medir la intensidad de corriente. Su símbolo está representado, como lo demuestra esta imagen, un círculo con una A en el centro. Y estos amperímetros, estos dispositivos, se conectan en serie con las resistencias.
ya que miden la resistencia. Entonces, para medir la resistencia ellos necesitan conectarse en serie. Debemos tener cuidado al momento de conectar, ya que se pueden cometer errores. Por ejemplo, es importante ver que este amperímetro tenga una resistencia mínima, ya que se está conectando al circuito. Entonces, al momento si este amperímetro tuviera una resistencia alta o significativa, entonces estaría alterando los resultados, ya que no debería interferir en todo el circuito. Luego, sabemos que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, por eso es que decimos que el amperímetro debe tener una resistencia mínima. De hecho, se dice que, se habla de un amperímetro ideal, el cual tiene una resistencia de 0, pero como su nombre dice, es ideal, no existe en la realidad. Existe un tipo de dispositivo llamado galvanómetros, que estos galvanómetros tienen una alta resistencia, pero también pueden medir el amperímetro. Entonces, estos no se recomiendan, pero en el caso de que se quiera utilizar, entonces la manera de utilizar es colocando una resistencia de desviación, y esta va en paralelo al galvanómetro. Entonces, ¿esto para qué? Y esta resistencia de desviación tiene que ser menor a la resistencia que tenga el galvanómetro, para asegurarnos de que la corriente esté pasando por la resistencia de desviación y no se ve afectado por el galvanómetro. Luego, el voltímetro. El voltímetro es un dispositivo que sirve para medir las diferencias de potencial, y su símbolo es, como tenemos en esta imagen, es una B dentro de un círculo y está con sus conexiones. Este voltímetro, para medir la diferencia de potencial, se conecta a la corriente a los extremos de las resistencias en paralelo. Entonces, es importante tener cuidado en la manera de conectarlos, ya que debemos tener en cuenta que la terminal positiva de este voltímetro tiene que estar conectado al terminal del resistor que tenga menor potencial, y el lado positivo del voltímetro debe ser conectado al terminal que tenga una alta resistencia. Ahora, el voltímetro, en este caso el voltímetro, se pide que el voltímetro tenga una alta resistencia. ¿Para qué? Para evitar que pase corriente eléctrica por este. Entonces, vemos acá, por ejemplo, en esta malla, por acá la corriente eléctrica pasa por acá. En el caso de que ingresara por acá una corriente eléctrica, si esta tuviera una baja resistencia, la corriente se divide. Entonces no tendríamos una medición exacta de la corriente de energía. Entonces, por eso que se pide que esta resistencia sea máxima. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en este caso la corriente viene por este lado, en este sentido. Entonces, al momento de ingresar la corriente, no se desvíe por este lado. Entonces, pase por la resistencia, y así realizamos una correcta medición. De todas maneras, al igual que en el amperímetro, no existe también un voltímetro ideal, pero se dice que este tiene una resistencia igual al infinito.
Ahora, ¿qué es el ohmímetro? El ohmímetro es un dispositivo que mide la resistencia de los resistores y estos están integrados con un polímero, un multímetro. Estos dispositivos son polivalentes debido a que también miden voltajes e intensidad de corriente. Para medir la resistencia se tiene que poner el aparato en cortocircuito y luego instalar las terminales de las resistencias terminales de las resistencias al dispositivo, a las terminales del dispositivo. Y vemos en el dispositivo, dependiendo si es digital, entonces vemos la pantalla donde nos aparece la lectura de la resistencia del ohmímetro. Generalmente viene por escalas para medir y tiene una amplia escala para medir resistencia. Y la medición siempre es en paralelo. Bueno, ahora vamos a desarrollar los problemas propuestos. Primero nos dice, determina las intensidades de corriente en cada rama del circuito. Este es el circuito que tenemos. Y vamos a hallar la intensidad en cada circuito, de intensidad 1. Primero, para eso vamos a seleccionar la dirección de nuestras mallas. Tenemos 2 ramales. Vamos a seleccionar una dirección para cada uno. Nosotros elegimos esta que es en sentido horario. Tenemos una corriente A y una corriente B. Ahora, haciendo aplicaciones de la ley de Kirchhoff, vamos a desarrollar primero en la rama A, en el ramal A, y tenemos 2 fuentes de energía, como son este de 14 voltios y este otro de 9.5 voltios. Y vemos que ambas fuentes de energía tienen una resistencia. Ahora, primero sabemos que la sumatoria de los voltajes es igual a la sumatoria de intensidad por la resistencia. Entonces vamos a aplicar eso. Para los voltajes, primero es importante ver el sentido de corriente el sentido de los terminales de cada fuente. En este caso vemos que son opuestos. Esta fuente, la fuente de 14 voltios, está con más y menos, y al recorrer el circuito vemos que este está con menos más, acá está más y luego este está con más menos. Entonces están en sentidos opuestos, por lo tanto se hace una diferencia. Ahora vemos en este caso que el sentido de la corriente está yendo de más a menos, entonces su potencial va a ser positivo. En este caso está yendo de menos a más, entonces va a ser negativo. Entonces vemos que es 14 menos 9.5 es igual a la corriente A, que es intensidad A, por la sumatoria de las resistencias. Tenemos que es 0.5 más, tenemos la otra resistencia aquí, 5.5 ohmios, más la resistencia de esta fuente, 0.5 más 3.5 de esta otra resistencia. Ahora vemos si alguno de las resistencias están afectados por otra corriente. Entonces en este caso sí tenemos que estas 2 resistencias están afectadas por esta corriente B. Entonces, para ver el sentido vemos en esta línea de corriente. Vemos que el circuito A está yendo hacia la izquierda
y el circuito B está yendo hacia la derecha. Entonces están cruzando. Por lo tanto, esta corriente va a ser negativa. Entonces restamos. Entonces corriente B por la suma de las resistencias, que sería 0.5 y 5.5, que son los que se ven afectados por esta corriente. Esa es nuestra primera ecuación. Ahora, nuestra segunda ecuación es, en este caso solo tenemos una fuente de energía. Entonces, fuente de corriente, que es este de acá, y tiene un potencial de 9.5, un voltaje de 9.5. Esto es igual a ver, en este caso tenemos tenemos la interferencia de la corriente A, interviene en dos de sus resistores, pero sabemos que está en sentido contrario, entonces en este caso va a ser negativo. Corriente A por la resistencia, estas dos resistencias se ven afectadas, que es 0.5 más 5.5, más la corriente en este ramal, que es IB por la resistencia de todo el ramal. Sería 0.5 más 5.5 más 2. Esa es nuestra segunda ecuación. Ahora resolvemos el sistema de ecuación. A ver, haciendo la diferencia 14 menos 9.5 tenemos 4.5. Esto va a ser igual a ¿qué? Toda esta sumatoria, que sería 10. Entonces tenemos 10 veces la intensidad A menos, esta suma nos da 6 veces la intensidad B. Y en la parte de abajo tenemos 9.5 es igual a menos, esta sumatoria hace 6, entonces sería menos 6IA más 8 veces la intensidad del ramal B. Hacemos este sistema de ecuaciones, desarrollamos este sistema de ecuaciones, ya sea por sustitución, igualdad o bueno, cualquier otro sistema, y llegamos a la conclusión de que la intensidad A tiene la corriente A tiene una intensidad de 2.114 amperios, mientras que la intensidad B tiene la corriente en el ramal B tiene una intensidad de 2.778 amperios. Ahora, para determinar la corriente en el ramal central, hacemos la diferencia. La intensidad 1 va a ser igual a la intensidad B menos la corriente A. Esto es igual a 2.778 menos 2.1114. Y tenemos que la corriente la corriente central, intensidad 1, es igual a 0.664 amperios. En el siguiente ejercicio nos muestra un diagrama donde nos dice un sistema de resistores y nos dice que la resistencia, que R equivale a 1000 ohmios y E equivale a 250 voltios. Y nos pide hallar la intensidad de corriente en el conductor del tramo AB. Para esto vamos a determinar la dirección de nuestras mallas. Elegimos la dirección horaria. En realidad nosotros elegimos las direcciones, podemos elegir cualquier dirección, más bien tenemos que tener mucho cuidado en los signos al momento de plantear las ecuaciones. Luego planteamos las ecuaciones para cada malla. Tenemos en la primera malla tenemos una fuente de energía que tiene un valor de E, que es 250 voltios, pero vamos a colocarlo como E. Esto es igual a que en este caso, ¿qué corriente? Tenemos una corriente IA por las resistencias. En este caso solo tenemos dos resistencias, entonces sería R más 4R. Tenemos otra corriente que intervenga con alguna de las resistencias. Sí, tenemos esta corriente IB que interviene con la resistencia 4. Y también vemos que están en sentido contrario, entonces va a tener un signo negativo.
Entonces negativo IB por, ¿cuál es la resistencia? 4R, la resistencia que se está viendo afectada por esta corriente para esta malla. Y ya tenemos nuestra ecuación. En la segunda malla, ¿tenemos alguna fuente de energía? No. Entonces, 0 es igual a que una corriente. En este caso, vamos a empezar por este lado. ¿Interviene esta corriente en esta malla? Sí, a través de esta resistencia. Entonces, bueno, y hemos dicho que están en signo contrario, están con signos contrarios, por lo tanto va a ser negativo. Entonces, y ¿a qué resistencia afecta? 4R, 4R, listo. Ahora, esta intensidad de la corriente siempre es positiva, la del mismo ramal, más intensidad B por las resistencias. En este caso son dos resistencias, 4R más 3R. Entonces vemos si hay alguna otra corriente que interfiere, pues si esta corriente del ramal C está interfiriendo con este resistor. Entonces vemos que también están de signos contrarios. El otro está bajando y el otro está subiendo. Por lo tanto va a tener un signo negativo. La intensidad de la corriente C por 3R. Nuestra segunda ecuación. Ahora, nuestra tercera ecuación, en el último ramal, ¿tenemos alguna fuente de energía? Sí. Tenemos esta que es 2i. Pero en este caso vemos, tenemos que ver que la corriente está yendo desde el negativo al positivo. Y por lo tanto, la corriente debería ir del positivo al negativo. Pero como hemos decidido poner este sentido, entonces vamos a cambiarle de signo al potencial de esta fuente. Entonces vamos a poner que es menos 2e es igual a alguna corriente que interfiera, la corriente del ramal B. Entonces ponemos menos porque están con signos, están en sentidos opuestos. Entonces menos IB por 3R, que es la resistencia afectada, más la intensidad, la corriente del mismo ramal por todas las resistencias en el ramal, que serían 2R más R. De esta manera estamos planteando nuestras ecuaciones. Ahora, desarrollamos estas ecuaciones y tenemos que la primera es igual a R5R por IA menos 4R por la corriente de IB. En el segundo tenemos 0 es igual a menos 4R por IA más 4R más 3R hacen 7. 7R por la corriente B menos 3R por la corriente C. Ahora, en la tercera tenemos que menos 2E es igual a 3 veces, menos 3R por la intensidad de la corriente en el ramal B, más 3 más 2 hacen 5, 5R por la intensidad de corriente en el ramal C. Comparamos las ecuaciones, la primera y la segunda, y comparamos la primera ecuación y la multiplicamos por 4 con la segunda para eliminar, para hacer la eliminación. Entonces tenemos que 4e, ya multiplicando por 4 tenemos que 4e es igual a 20R por IA menos 16IA. Y en el segundo copiamos la segunda ecuación igual. ¿Con qué objetivo hemos multiplicado por 4? Para eliminar lo que es este valor. Entonces, hacemos un sistema de ecuaciones y sumamos las dos ecuaciones y tenemos 4e más 0, 4e. Entonces estos dos se eliminan y en este caso tenemos 35 menos 16 que vendría a ser 19R por intensidad en la corriente intensidad de la corriente B, y tenemos este otro valor que es menos 15R por la intensidad de la corriente C. Listo. Ahora comparamos esta nueva ecuación con la tercera ecuación del anterior sistema de ecuaciones. Les copiamos 4i menos 19R por IB menos 15R por IC y copiamos nuestra anterior ecuación, esta de acá,
y está multiplicada por 3. Entonces tenemos menos 6E es igual a menos 9R por IB más 15R por IC. Entonces igual sumamos las dos ecuaciones, tenemos menos 4E menos 6E nos da menos 2E. En este caso 19RIB por menos 9RIB nos da 10RIB. Estos dos se van. Entonces despejamos IB de esta ecuación y tenemos que IB va a ser igual a ¿qué? A menos 2E sobre 10R. Tenemos el valor, bueno, simplificamos mitad 1, mitad 5 y nos queda menos 10 sobre 5R. Tenemos el valor de sí. Aquí nos dice que E equivale a 250 voltios y R a 1000 ohmios. Entonces, reemplazamos. Bueno, 1000 ohmios o 1 kilo ohmio. En este caso, vamos a mantenerlo como kilo. Hacemos la división de 250 entre 5.1 y obtenemos un valor aproximado de 50. En todo caso, decimos que la corriente en IB es igual a menos 50 miliamperios. En realidad el signo nos indica que el sentido que hemos elegido es contrario al sentido real de la corriente. Entonces, como esto nos dice que podemos elegir cualquier sentido, ya en el resultado no sabemos si el sentido ha sido el correcto o contrario al sentido real de la corriente. En el ejercicio 3 nos dice, determina la intensidad de corriente en cada ramal del siguiente circuito. Igual, para nosotros, bueno, por comodidad seleccionamos el sentido horario para ambos circuitos y planteamos las ecuaciones de cada malla. En la primera tenemos una fuente de energía que es la de 4 voltios. Vemos que la energía va de negativo a positivo, por lo tanto va a ser negativo. Entonces, es menos 4 voltios. Esto es igual a la intensidad A por la sumatoria de las resistencias, 8411. 841. Ahora, ¿hay alguna corriente que interfiere? Sí, es la corriente de B y en sentido contrario, por lo tanto es negativo. Y B va a ser igual a ¿qué resistencias se ven afectadas? Están 4, 1 y 1. Listo, ya están. Ahora, en el siguiente ramal tenemos dos fuentes de energía. Entonces vemos en este caso, la corriente está yendo de menos a más, entonces, la corriente está yendo de más a menos. De más a menos, entonces va a ser positivo, 4. Ahora en este caso vemos que la corriente está yendo de menos a más, por lo tanto va a ser negativo esta fuente. Esto es igual a que hay fuentes afectadas por otras, bueno, y interfieren en este ramal, sí, entonces, y en sentido contrario, por lo tanto es negativo. Negativo menos IA porque ¿qué resistencias se ven afectadas? 4, 1, 1, 4, 1. Ahora, este ramal, su corriente, que siempre es positiva en el mismo ramal, por toda la sumatoria de todas las resistencias, que son 4, 1, 1, 2 y 1, 1. Entonces resolvemos este sistema de ecuaciones. Tenemos que menos 4 es igual a, todo esto hacen 14, 14 por intensidad de la corriente A, menos 6 veces por IB. En el segundo caso tenemos menos 8 es igual a menos 6IA más 10IB. Así resolvemos este sistema de ecuaciones y nos da que la intensidad de la corriente en el ramal A es igual a menos 0.846 amperios, mientras que la intensidad intensidad corriente en el ramal B es igual a menos 1.308 amperios. Ahora, la intensidad del ramal central la hallamos por diferencia. Intensidad 1 es igual a intensidad A menos intensidad B. La intensidad A es menos, bueno, en este caso es menos 0.846.
nuestra intensidad B es menos 1.308. Ahora desarrollamos esta operación y tenemos que la intensidad 1 es igual a menos 0.462 amperios. Como habíamos indicado anteriormente, estos signos nos indican que el sentido que hemos elegido son opuestos al sentido real de la corriente, es un indicativo. En el ejercicio 4 nos dice, en el circuito siguiente encuentra la intensidad de cada resistencia y voltaje en la resistencia de 200 ohmios. Entonces igual seleccionamos nuestro sentido de cada ramal en sentido horario y procedemos a plantear las ecuaciones. En el primer ramal, ¿tenemos alguna fuente de energía? Sí. Veamos el signo. Vemos que el sentido está yendo de negativo a positivo, por lo tanto, negativo. Menos 40 voltios es igual a la intensidad del ramal, la intensidad corriente, y A por la suma de sus resistencias, 202 y 78. Listo. ¿Hay alguna interferencia de otra corriente? Sí, de la corriente B. Y en sentido contrario, por lo tanto es negativo. ¿Qué resistencias? 2 y 78. Ahora, en el ramal B, ¿cuántas fuentes tenemos? Tenemos dos fuentes. Y la primera está yendo de positivo a negativo. Por lo tanto, es positivo el potencial del voltaje. Es 40. Menos, bueno, el siguiente ramal. Vemos que está yendo de negativo a positivo. Por lo tanto, va a ser negativo. En todo caso, menos 360. Esto es igual a ver, la intensidad afecta, sí se afecta, y en sentido contrario, entonces negativo. ¿A qué resistencia? 78 y 2. Ahora la corriente del ramal positivo por la sumatoria de todas las resistencias, que vendría a ser 78, 2, 1 y 19. ¿Alguna otra corriente la C? Sí, sí afecta, y en sentido opuesto, entonces negativo. ¿Por a qué resistencia? 19 y 1. Listo. Ahora en el ramal C tenemos dos fuentes de alimentación. En el primero la corriente va del positivo al negativo, por lo tanto es positivo, y en el segundo está yendo del negativo al positivo. En todo caso el segundo va a ser negativo, entonces tenemos que es 360 voltios menos 80 voltios. Esto es igual a ¿qué? ¿La intensidad de corriente A afecta en algo? No. ¿La intensidad de corriente B? Sí. Entonces, y en sentido contrario, por lo tanto es negativo. ¿A qué resistencias? 19 y 1. Ahora la corriente del mismo ramal, positivo más IC, y la sumatoria de resistencias, 19, 1, 2, 68, 60. Ahora, bueno, acá era 68, nos hemos equivocado. Ya, pero es 68. Bueno, para este ejercicio vamos a considerar los 60. En realidad debió decir 68. Ahora resolvemos el sistema de ecuaciones. En el primero tenemos que es menos 40, esta sumatoria da 280 por la intensidad A, menos 80 por la intensidad B. En la segunda ecuación tenemos que es menos 320 es igual a menos 80 por la intensidad A, más 100 veces la intensidad B, menos 20 veces la intensidad C. Y en la tercera ecuación nos resulta 280 es igual a menos 20 veces la intensidad B más 80 veces la intensidad C. Desarrollando este sistema de ecuaciones, llegamos a que la intensidad A es igual a menos 1.201 amperios. La intensidad B es igual a menos 3.703 amperios. Y la intensidad C es 2.288 amperios. Ahora, la intensidad en la rama AC va a ser igual a la intensidad A menos la intensidad B. Como están en sentidos opuestos, entonces se hace la diferencia. Tenemos que la intensidad A es menos 1.201 menos la intensidad B menos 3.703. Y tenemos que la intensidad A es igual a ¿qué? A 1.502 amperios. En la intensidad B nos dice
que en la intensidad del ramal BD tenemos una corriente I2 y esta va a ser igual a y corriente del ramal B, intensidad B, menos la intensidad C. Menos porque también está en sentido opuesto. Entonces IB es menos 3.703 menos IC es 2.288 y esto nos da una intensidad de menos 5.991 amperios. Estos signos nos indican que el sentido que hemos elegido son opuestos contrarios al sentido real de la corriente. Por ejemplo, la intensidad A nos sale negativo, entonces el sentido real es un sentido antihorario, al igual que en este circuito. Y el circuito C sí es el correcto. También en el ramal BD nos sale negativo, esto quiere decir que la corriente está subiendo. En el ejercicio 5 nos dice calcula la intensidad de corriente en cada ramal del siguiente circuito. Tenemos este circuito en paralelo y elegimos el sentido de la corriente. Entonces igual sentido horario. Planteamos las ecuaciones. En la primera tenemos una fuente de 24, la corriente va de positivo a negativo, por lo tanto es positiva. Entonces es 24. 24 es igual a la intensidad A por la sumatoria de resistencias, que son 0.1 más 1.9 más 4 y más 3. Alguna corriente y esta de acá está en sentido opuesto, entonces negativo. ¿A qué resistencia? 3. En el siguiente ramal tenemos una fuente de alimentación igual y vemos que la corriente va de positivo a negativo. Por lo tanto, es positiva. 12 es igual a la corriente afecta, sí, y en sentido contrario. Por lo tanto, es negativa. Intensidad A por la resistencia 3, más la intensidad del mismo ramal por la sumatoria de resistencias, que sería 1, 3, 1, 4. A ver, y luego llegamos al siguiente sistema de ecuaciones. 24 vendría a ser a 9 por intensidad A menos 3 veces la intensidad B. Y en la segunda ecuación tenemos 12 es igual a menos 3 la intensidad A más 9 por la intensidad B. Desarrollando este sistema de ecuaciones llegamos a la conclusión de que la intensidad A es igual a 3.5 amperios, mientras que la intensidad B es igual a 2.5 amperios. Como son positivos, esto indica que el sentido que hemos elegido es el correcto. La intensidad en el ramal central vamos a obtenerla de la siguiente manera. A ver, en este caso, la corriente B es la que está en el mismo sentido, por lo tanto esa va a ser positiva, y la que está en sentido opuesto es la corriente A y va negativo. Entonces, IB menos la intensidad de A. Intensidad de B es 2.5 menos 3.5. Entonces nuestra corriente nos sale que es menos 1A. ¿Esto qué quiere decir? Que el sentido real de esta corriente es hacia la izquierda. Siguiente. En el siguiente circuito encuentra la intensidad de corriente en cada ramal y el voltaje entre los puntos A y B, nos dice. A ver, seleccionamos nuestras direcciones y planteamos la ecuación de cada malla. En la primera malla tenemos dos fuentes de energía. La primera, 70 voltios. Vemos que el circuito va de positivo a negativo, entonces es positivo. En este caso vemos que el circuito va de negativo a positivo. Por lo tanto, va a ser negativa esta fuente. Entonces tenemos que 70 menos 60. Esto va a ser igual a ¿qué? A la intensidad de corriente A por la sumatoria de las resistencias, que son 2 y 3. ¿Hay una corriente que interfiera? Sí, la corriente B, y en forma opuesta, por lo tanto es negativo. ¿A qué resistencia? A 3. Ahora en el segundo ramal
tenemos dos fuentes de energía igual. En este caso el sentido va la corriente va de positivo a negativo, por lo tanto es positivo. Y en este caso va de negativo a positivo, entonces va a ser negativo. Entonces tenemos que 60 menos 80 es igual a menos intensidad A, interfiere y en forma opuesta, por lo tanto es negativo. ¿A qué resistencia? A 3, más la intensidad de corriente y la sumatoria de resistencias, que son 3 y 4. Resolvemos el sistema y tenemos 10 es igual a 5 veces la intensidad A menos 3 veces por la intensidad B. De la segunda ecuación tenemos que 60 menos 80 es igual a menos 20, menos 3 veces la intensidad A más 7 veces la intensidad B. Desarrollando este sistema de ecuaciones llegamos a la conclusión de que la intensidad A es igual a 0.39 miliamperios, la intensidad B es igual a menos 2.69 miliamperios. Ahora, la intensidad en el ramal central suponemos que hipotéticamente decimos que la intensidad está bajando. Entonces, en el mismo sentido se encuentra la intensidad A, por tanto va a ser positivo, y en sentido contrario la intensidad B. Entonces para determinar la intensidad 1, vamos a realizar la siguiente diferencia. Intensidad A menos intensidad B. Intensidad A es 0.39 menos la intensidad B, que es menos 2.69. Y esto nos da un valor de 3.08 miliamperios. Ese es el valor de la intensidad del ramal central. Ahora, para determinar la tensión entre los puntos A y B, desarrollamos esta ecuación que nos dice que es igual al potencial a la fuente más la intensidad del ramal por la resistencia. En este caso va a ser 60 más, acá la fuente tiene un valor 60 voltios más 3.8 miliamperios por la resistencia, que son 3 kilo ohmios. Ahora, y nos va a dar un resultado de 69.24 voltios. En el siguiente ejercicio nos dice: encuentra la intensidad en cada rama del siguiente circuito. Ahora, igual, les damos el sentido horario a los tres circuitos y planteamos nuestras ecuaciones. En el primero tenemos una fuente en la que va de positivo a negativo, por lo tanto va a ser positivo, y es de 3 voltios. Esto es igual a la intensidad de corriente en el A, ponemos intensidad de corriente A por la resistencia. Entonces aquí tenemos resistencia de 2 y 8, que sumados hacen 10. Tenemos la interferencia de la corriente B, y en sentido contrario, entonces ponemos menos y B ¿en qué resistencia? 8. La segunda ecuación, tenemos esta fuente que va de negativo a positivo, por lo tanto va a ser negativo, menos 9 voltios. Esto es igual a que la intensidad A interfiere, sí, y en sentido opuesto, por lo tanto, ¿en qué resistencia? En 8, por lo tanto va a ser negativo, entonces es menos 8 y A, más la intensidad B. ¿Cuántas resistencias tenemos? Tenemos dos resistencias en el mismo ramal, que son 4 y 8, entonces sumados hacen 12. ¿Tenemos la interferencia del circuito C? Sí. Ahora, ¿en qué sentido? En sentido contrario, por lo tanto es negativo. ¿En qué resistencia? En la resistencia 4. Ahora en el último ramal tenemos dos fuentes de energía. Y vemos que, la de 9 voltios va de negativo a está yendo de positivo a negativo, por lo tanto esta fuente va a ser positiva. En la fuente de 12 voltios está yendo de negativo a positivo, entonces esta va a ser una negativa. Entonces sería 9 menos 12 voltios y tenemos 3 voltios. Ahora, la corriente B es la que interfiere y en sentido contrario, por lo tanto va a ser negativo, menos IB por ¿en qué resistencia? En la de 4 ohmios.
Ahora la corriente C por la sumatoria de las resistencias, que son 4 y 6, hacen 10. Desarrollando el sistema de ecuaciones, tenemos que la intensidad A es igual a menos 1.26 amperios, la intensidad B es de menos 1.95 amperios y la intensidad C es de 1.08 amperios. Ahora, la intensidad por la resistencia de 8 ohmios, vamos a determinarla. Primero vamos a representarla. Tenemos acá, vamos a representarla con un sentido hacia el noreste. Y vemos que, bueno, para determinar hacemos la diferencia entre la intensidad B menos la intensidad A. Y esto vendría a ser a menos 1.95 menos 1.26. Y esto nos da un resultado de menos 0.69 amperios, que vendría a ser la corriente del ramal AB. Y está en negativo porque, bueno, nos indica que el sentido real es sentido suroeste. Ahora, la intensidad por la resistencia de 4 amperios, vamos a determinarla. Igual, la representamos aquí como una intensidad 2. La intensidad 2 va a ser la diferencia de la intensidad B menos la intensidad C, que son las dos que están interactuando con esta rama. Esto vendría a ser a menos 1.95 menos 1.08 y nos da un resultado de menos 0.87 amperios. Y esto nos indica que el sentido real de esta corriente en esta rama es para arriba. Ahora en el ejercicio 8 nos dice, determina la corriente en cada rama. Para estos le damos el sentido horario a ambas ramas y planteamos nuestras ecuaciones. En la primera tenemos una fuente de alimentación que va del negativo al positivo. Por lo tanto, va a ser negativa. Entonces, menos 4. Intensidad de corriente A y sumatoria de resistencias que son 8, 5, 1. Luego tenemos en sentido opuesto tenemos de la corriente B, por lo tanto es negativo. ¿En qué resistencias? En 5 y 1. Ahora en la parte de abajo tenemos dos fuentes de alimentación. Esta que va de negativo a positivo en 12, por lo tanto 12 va a ser negativo. Y esta que está yendo de positivo a negativo, entonces es positivo, la de 4 voltios. Entonces 4 menos 12. Por la intensidad A interfiere, sí, y en forma opuesta, por lo tanto va a ser negativo. ¿En qué resistencias? En las 5 y 1. Luego, la intensidad B por la sumatoria de las resistencias, que son 1, 3, 5 y 1. Resolvemos el sistema de ecuaciones y tenemos lo siguiente, que menos 4 es igual a que a 14 veces la intensidad A menos 6 veces la intensidad B. Y en la segunda ecuación tenemos que menos 8 es igual a menos 6 veces la intensidad A más 10 veces la intensidad B. Desarrollamos el sistema de ecuaciones y llegamos a que la intensidad A es igual a menos 11 sobre 13 miliamperios y la intensidad B es igual a menos 17 sobre 13 miliamperios. Y esto vendría a ser la intensidad A, equivale a menos 0.85 miliamperios, mientras que la intensidad B tiene un equivalente de menos 1.31 miliamperios. Ahora, para determinar la intensidad en la rama central, le damos una dirección, entonces, y corriente que está en el mismo sentido menos corriente contraria, entonces sería intensidad A menos intensidad B. Intensidad A es menos 11 sobre 13 menos 17 sobre 3 y nos da un resultado de 6 treceavos que equivale a 0.46 miliamperios y en positivo, lo que nos indica que este es el sentido correcto de la corriente, es el sentido real. Ahora, en el otro ejercicio nos dice, en el circuito siguiente encuentra la intensidad en cada resistencia y el voltaje en la resistencia de 200 ohmios. Le damos el sentido horario a cada ramal y planteamos las ecuaciones. En el primero tenemos 40 y es negativo porque la corriente está yendo de negativo a positivo.
por la intensidad corriente A, sumatoria de resistencias, en este caso son 80 y 200, menos la intensidad B que está en sentido contrario, que pasa por la resistencia 80. Luego tenemos en el siguiente ramal tenemos dos fuentes, una positiva y una negativa, porque la de 40 voltios va de positivo a negativo, por lo tanto es positivo. Y la de 360 va de negativo a positivo, por lo tanto va a ser negativo. No, perdón. En esta también va de positivo a negativo. Entonces es positivo. Las dos son positivas. Entonces serían 40 más 360. Esto es igual a la corriente A interfiere si en forma opuesta. Entonces va a ser negativo por la resistencia 80 más la intensidad B, sumatoria de resistencias 80 y 20, menos la corriente C porque está en sentido contrario y en la resistencia 20. Listo. En el siguiente ramal está afectando la resistencia B y también tenemos dos fuentes. En esta está yendo de negativo a positivo, por lo tanto va a ser negativo 360, y en el otro también está yendo de negativo a positivo, por lo tanto también va a ser negativo. Entonces tenemos que 360 menos 80 va a ser igual a acá. La corriente B interfiere si en qué resistencia, en 20, y en sentido opuesto, por lo tanto es negativo, más la corriente C por la sumatoria de resistencias 20 más 70. Ahora tenemos el siguiente sistema. Tenemos que menos 40 es igual a 280 veces la intensidad A menos 80 por la intensidad B. En la segunda ecuación tenemos que 400 es igual a menos 80 por la intensidad A más 100 veces la intensidad B menos 20 veces la intensidad C. Y en la última ecuación tenemos que menos 440 es igual a menos 20 veces la intensidad B más 90 veces la intensidad C. Tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones. Por lo tanto, después de desarrollar este sistema de ecuaciones, llegamos a que la intensidad A es igual a 1 amperio, la intensidad B es igual a 4 amperios y la intensidad C es igual a menos 4 amperios. Esto que nos indica que el sentido real de esta malla es el sentido antihorario. Ahora, para hallar la intensidad de la rama AC, entonces hacemos la diferencia de las corrientes A y B. En este caso va a ser intensidad A menos intensidad B es igual a 1 menos 4 y nos da menos 3 amperios. ¿Por qué? A ver, nosotros le damos un sentido a la intensidad 1, que suponemos que es para abajo. Ahora, ¿y cómo sabemos cuál es positivo y cuál es negativo? Intensidad A, vemos acá que está yendo en el mismo sentido que la intensidad 1, por eso es que consideramos como positivo, mientras que la intensidad B está en sentido contrario, por eso ponemos negativo. Entonces, por eso desarrollando eso, vemos que la intensidad 1 es menos 3 amperios. ¿Esto qué quiere decir? Que el sentido real de esta corriente es hacia arriba. El mismo procedimiento para la rama BD. Intensidad 2 es igual a intensidad B menos intensidad C. Esto es igual a 4 menos 4 y nos sale 8 amperios. Lo que indica que este es el sentido correcto de la corriente. Ahora, para hallar la diferencia de potencial en la resistencia de 200 amperios, nos valemos de la fórmula que nos dice que es igual a la intensidad por el voltaje. Entonces tenemos que la intensidad de corriente por la resistencia, perdón. Entonces tenemos que la intensidad de corriente es 1 y el voltaje es la resistencia de 200. Por lo tanto, nuestra diferencial de potencial va a ser igual a menos 200 voltios. Luego tenemos otro ejercicio que nos dice: una batería descargada se carga conectándola a una batería en funcionamiento de otro automóvil. Determina la corriente en la batería en funcionamiento y en la batería descargada. Tenemos dos mallas, les damos el sentido horario. En este lado tenemos a la batería en funcionamiento y por este otro lado tenemos la batería descargada. Ahora, y tenemos tres resistencias.
planteamos nuestras ecuaciones para determinar, planteamos nuestras ecuaciones para hallar las intensidades de corriente en cada ramal. En el primero tenemos dos fuentes. En la primera, en la de 12 voltios, vemos que está yendo de positivo a negativo, por lo tanto va a tener un valor negativo. En la segunda está yendo de negativo a positivo, por lo tanto va a tener un valor negativo. El primero positivo y el segundo negativo. Entonces serían 12 menos 10. Esto es igual a que la intensidad de corriente en el ramal A por la sumatoria de resistencias, que es 0.01 más 1. Ahora la corriente B está en sentido contrario, por lo tanto negativo. Cualquier resistencia para 1. En el segundo ramal tenemos que el circuito está yendo de positivo a negativo. Entonces este va a ser positivo. Y es la única fuente. Tenemos 10 es igual a la corriente está en forma opuesta, por tanto negativo, que resistencia 1, más la corriente B y la sumatoria de resistencias, que es 1 más 0.06. Llegamos al siguiente, desarrollamos estas ecuaciones y tenemos que es igual a 2 es igual a 1.01 por la intensidad de A menos la intensidad de B. Y en la segunda ecuación tenemos que es igual a 10 es igual a menos intensidad A más 0.06 por la intensidad B. Desarrollamos este sistema y llegamos a que la intensidad A es igual a 171.671 amperios y la intensidad B es igual a 171.39 amperios. Ahora, la intensidad de corriente en el ramal central va a ser una intensidad 1 que estamos suponiendo que está yendo para abajo, por eso hacemos la diferencia de A menos B. Entonces intensidad A es igual a 171.671 menos la intensidad B 771.388 amperios y tenemos un resultado de 0.286 amperios. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que exactamente, bueno, que es correcto o el sentido que elegimos, que va para abajo, que el sentido de la corriente ramal está yendo para abajo. Ahora, nos pedía también hallar la corriente de la batería en funcionamiento y en la batería descargada. En la de la batería en funcionamiento la intensidad es igual a 171.671 amperios y en la batería descargada es de 0.283 amperios. Ahora, resumen de las reglas de Kirchhoff, amperímetros y voltímetros, ohmímetros. Bueno, habíamos mencionado que las leyes de Kirchhoff se basan en lo que es la conservación de energía y la conservación de la carga. La primera ley de Kirchhoff, o también conocida como la ley de nodos, nos dice que en un mismo nodo la sumatoria de todas las corrientes es igual a 0. Y también les dan signos a las corrientes. Las corrientes que entran tienen un signo positivo y las que salen tienen un signo negativo. Y esto, ¿qué relación tiene con la conservación de la energía? Pues dicen que no se puede mantener en un mismo nodo, no se puede reservar energía. Entonces, es lo que nos habla la ley de nodos. Y tenemos la ley de Ohm. Indican que cuando un resistor de 1000 ohmios se le aplica una tensión de 9 voltios, por él circula una corriente de 9 miliamperios. Luego, la segunda ley de Kirchhoff nos habla, se basa en lo que es la conservación de la carga. En esta ley nos dice que, también es conocida como la ley de mallas, nos dice que las tensiones de fuente en una malla siempre, la sumatoria de las tensiones de fuente van a tener descargas, van a tener pérdidas de potencial en cada resistencia y toda esta suma de potenciales siempre va a ser igual a 0. Luego también hablamos de los dispositivos de medición, como son el amperímetro, el voltímetro y el ohmímetro. El amperímetro mide la intensidad de corriente y se conecta en serie, mientras que el voltímetro mide
la diferencia de potencial y esta se conecta en paralelo. El amperímetro ideal tiene una resistencia de 0, ya que así no interfiere en la corriente del circuito, y el voltímetro ideal tiene una resistencia igual a infinito para no desviar la corriente al momento de medir la diferencia de potencial. Y el ohmímetro es un dispositivo que mide resistencias. Bueno, terminando esto, tenemos 10 problemas propuestos y decimos que después de la teoría y los ejercicios que hemos planteado, bueno, que los hemos resuelto, cualquier otra persona ya puede resolver estos ejercicios. También dejamos enlaces del video de teoría. También estoy dejando videos de más problemas resueltos acerca de este tema, las aplicaciones que tienen estos temas y las aplicaciones en algunos ejercicios, la bibliografía. Bueno, muchas gracias, eso es todo de mi parte y bueno, gracias por su atención.